Hola, ¿cómo están? Buenos días. Vamos a continuar con las clases de esta semana. Tiene que ver el tema con la deformación plástica. ¿De acuerdo? Este tema da continuidad a el tema que se vio en la clase anterior, en la cual presentamos las propiedades elásticas de los materiales. Es decir, cuando ya estábamos eh, viendo el tema de propiedades mecánicas de un material, es decir, cuando era sometido a un esfuerzo de tracción, compresión, torsión o flexión, ¿vale? Vimos que cuando eran sometidos a esas funciones o esos ensayos, ¿vale? Se les propiciaba una deformación, ¿vale? En la cual llegábamos a tener una elasticidad. Acuérdense que la elasticidad es cuando tenemos una deformación del material y después de que le quitemos esa aplicación de fuerza, regresa a su forma original. Cuando llega la deformación plástica, ya no va a regresar a su forma original. Es decir, si seguimos deformando, llegamos hacia la ruptura. Bueno, entonces ahí se aprendió que muchos materiales son anisotrópicos desde el punto de vista elástico, y es decir, que el comportamiento elástico, o sea, la magnitud, varía según la dirección, ¿de acuerdo? De su formación atómica. Bueno, ahora vamos a entrar ya, como ya les acabo de decir, a la deformación plástica. Y ustedes lo pueden ver aquí, para que lo vayan observando. Voy a ir que me vayan siguiendo con el láser. Para la mayoría de los materiales metálicos, como lo dice aquí, la deformación elástica únicamente persiste hasta deformaciones alrededor de 0.005. A medida de que el material se deforma más allá de ese punto, la tensión deja de ser proporcional a la deformación. Esto lo sabemos gracias a la ecuación de esfuerzo unitario es igual a módulo de elasticidad por la deformación unitaria. Esto es gracias a la ley de Hooke, ¿vale? Y esto se ve en este punto que ustedes están viendo por aquí. Más o menos por aquí encontramos, no más o menos, por aquí en este punto encontramos la proporcionalidad. Ven ustedes que a medida en que avanza la tensión, la deformación hace lo propio, ¿de acuerdo? Es decir, en ese punto la ley de Hooke, en base a esta ecuación, deja de ser válida y ocurre una deformación plástica, la cual es permanente, es decir, no recuperable. Es decir, nosotros ya tenemos aquí nuestro punto máximo de elasticidad que se ve en la ley de Hooke. Si yo sigo aplicando tensión, ven ustedes, llegamos a tener una parte plástica. Es decir, aquí arribita, esta gráfica, pues la voy a poner muchas veces en esta presentación, porque vean, la divide en dos esta gráfica, ¿vale? Vean ustedes cómo hasta este punto nosotros tenemos nuestro modo o tenemos a un cuerpo elástico. Quiere decir que si en cualquiera de estos puntos en donde yo me ubique en esta curva, ¿vale? Si yo dejo de aplicar en este caso tensión, mi cuerpo va a regresar a su forma original. ¿Por qué? Porque está en su zona elástica. Cuando sobrepase esa zona elástica, estos cambios ya van a ser irreversibles. Es decir, a partir de este punto, vean ustedes, tenemos aquí hasta este punto nuestra zona plástica. Quiere decir que cuando yo quite la tensión, así como tengo deformado el cuerpo, así va a quedarse, ya no regresa a su forma original. ¿Por qué? Porque ya sobrepasamos su zona elástica. Lo vemos también en esta gráfica. A ver. Bueno, aquí también ustedes están viendo que en esta figura se va a trazar esquemáticamente el comportamiento de la tensión de formación de la región de un metal típico. Y la transición, aquí la vamos a llamar elastoplástica, es gradual en la mayoría de los materiales y se empieza a notar cierta curvatura al comienzo de la deformación
a- al cual aumenta más rápido al aumentar la carga. Desde el punto de vista atómico, es decir, si nos vamos al interior, la deformación plástica corresponde a la ruptura de los enlaces entre los átomos vecinos más próximos y a la deformación de estos con nuevos vecinos, ya que un gran número de átomos o moléculas se mueven unos respecto a otros y al eliminar la tensión no vuelven a sus posiciones originales. Aquí tenemos otra gráfica. En la línea azul tenemos región elástica, en la línea verde deformación plástica y cuando ya alcanzamos el límite de mi región plástica, llegamos a la ruptura. ¿Vale? Vamos a entrar a este tema ahora. Ya vimos vamos a ver ahorita cuáles son las propiedades de tracción. Y una de esas propiedades de tracción son la fluencia y el límite elástico. La mayoría de las estructuras se diseñan de tal manera que solamente ocurra deformación elástica cuando sean sometidas a tensiones. Por consiguiente, es deseable conocer el nivel de tensiones para la cual empieza la deformación plástica, o sea, cuando ocurre el fenómeno de fluencia. Para los metales que experimentan la transición elastoplástica de forma gradual, el punto de fluencia, óiganlo bien, puede determinarse como la desviación inicial, así como la desviación inicial de la linealidad de la curva de tensión de formación. En este punto se denomina a menudo límite proporcional. Esto también lo tenemos que resaltar, ¿vale? Que este es el límite proporcional, ¿de acuerdo? Y este límite proporcional es el que está indicado con la letra P. En tales casos, esta P que ustedes están viendo aquí, la posición de este punto no puede ser determinada con precisión. ¿Sale? Por este motivo se ha establecido una convención, perdón, por la cual se traza una línea recta paralela a la línea elástica del diagrama, que es la que ustedes están viendo aquí. ¿De acuerdo? Y es desplazada por una determinada deformación, usualmente de 0.002. Aquí, la tensión corresponde a la intersección de esta línea con el diagrama de tensión de formación. Cuando estas curvas tenemos esta intersección, la vamos a llamar límite elástico y es el que estamos denotando con este esfuerzo en Y, ¿vale? Esta, ¿de acuerdo? Este va a ser mi límite elástico, ¿de acuerdo? Por eso decimos que este punto no es totalmente preciso. Como no lo podemos determinar, vamos a trazar una línea y justo en donde tengamos esa intersección, bueno, obviamente esta línea la recorremos para acá y ese va a ser mi límite elástico. ¿De acuerdo? Si nosotros lo estamos viendo por el punto de fractura, aquí iniciaría una fractura. Digamos que este sería el límite superior, ¿de acuerdo? Ahora bien, para algunos materiales, como el que ustedes están viendo aquí, en especial algunos aceros y otros materiales, exhiben el tipo de diagrama de tensión de formación mostrado en la figura. Aquí la transición elastoplástica está muy bien definida y ocurre de forma abrupta y se denomina fenómeno de discontinuidad del punto de fluencia.
A ver si lo tengo de aquí. Fenómeno de discontinuidad del punto de fluencia, ¿vale? Aquí, en el límite de fluencia superior, la deformación plástica se inicia con una disminución en la tensión. ¿De acuerdo? Entonces, en los metales en los que ocurre este fenómeno, el límite elástico se toma como promedio de tensión asociada con el límite de fluencia inferior, ya que está por bien definido y es poco sensible al procedimiento seguido por el ensayo. Por consiguiente, no es necesario utilizar el método del 0.2% de deformación para estos materiales. Aquí, la magnitud límite elástico de un metal es una medida de su resistencia en la deformación plástica. ¿De acuerdo? Entonces, estos, estas formas que se generan en mi límite elástico, pues las vamos a encontrar de preferencia o muy comúnmente en el límite elástico inferior. Ahora bien, ¿qué pasa con la resistencia a la tracción? Si nosotros aplicamos compresión, ahora vemos qué pasa con la tracción. Y después de iniciarse la deformación plástica, la tensión necesaria para continuar la deformación en los metales aumenta hasta un máximo. En este caso es un punto M en la figura, ven ustedes, es este punto que están aquí. Y después disminuye finalmente. Se puede fracturar hasta un punto F. La resistencia de tracción, ya sea en megapascales o en PSI, es la tensión en el máximo del diagrama de tensión de deformaciones nominales. Vean ustedes, estamos viendo el ejemplo de una curva típica de tracción hasta la fractura del punto F, que es el que tenemos por aquí, y la resistencia a la tracción, TF, está indicada en el punto M, que ustedes están viendo por aquí. Los insertos circulares representan la geometría de la probeta deformada en varios puntos de la curva. Vean ustedes, esta es la forma original de mi probeta. Le estamos aplicando tracción y veamos cómo se está estirando poco a poco. Se está estirando un poco más por acá y aquí se está estirando otro poco y ya vemos que tenemos una fractura. ¿De acuerdo? Sin embargo, cuando se alcanza la tensión máxima, se empieza a deformar una disminución localizada en el área de la sección transversal en algunos puntos de la probeta. Me vuelvo a regresar a la imagen que tenemos aquí, lo cual se denomina estricción o cuello. Para la deformación subsiguiente está confinada en la estricción, tal como se indica en la figura. Estricción o el estiramiento, en pocas palabras. La resistencia de tracción puede variar entre 50 megapascales, es decir, 7000 psi, para un aluminio, hasta valores tan altos como 300 megapascales o 450.000 psi para aceros de alta resistencia. Generalmente, cuando se menciona la resistencia de un metal para propósitos de diseño, se indica el límite elástico, y esto se debe a que ocurre cuando se alcanza la resistencia de tracción. Aquí, la deformación plástica que habría sufrido un material sería tan grande que ya no sería útil. Además, la resistencia de fractura no se indica usualmente en el diseño en la ingeniería. ¿De acuerdo? Bueno, para el día de mañana
o para la próxima clase, vamos a hacer un ejercicio en el cual englobemos obviamente el módulo de elasticidad que ya conocemos, el límite elástico para las deformaciones, las cargas máximas que pueden soportar, por ejemplo, una probeta, y el cambio de longitud de una probeta de longitud, ¿de acuerdo? Variada, de una longitud de cierta longitud, ¿de acuerdo? Bueno, esta fue la clase correspondiente a este tema. Les repito, de formación plástica y cómo se comporta en la tracción y también cómo se comporta la resistencia de tracción, ¿vale? Y a la tensión, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que les haya servido de mucho. Si tienen alguna duda, por favor, me escriben. Y si no, nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien y que tengan un excelente día. Adiós.